vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12, y vamos a dar lectura al último versículo de ese capítulo, Apocalipsis 12, 17. Ustedes lo conocen muy bien, pero va a ser nuestro verso introductorio en esta mañana. Apocalipsis 12, 17 dice: entonces, no olvide esa palabra, es muy importante. Entonces, le vamos a ver por qué es importante y la vamos a ver en otros lugares. Pues entonces, continúa la lectura. El dragón, ¿quién representa el dragón en la Biblia? Representa el diablo. ¿Cómo lo sabemos? Capítulo 12, versículo 9 nos dice que es Satanás, dice que es el diablo, que es la serpiente antigua, y también nos dice que es el dragón. Así que nos da los 4 nombres que tiene el enemigo, y aquí vemos que es un dragón. Cuando es un dragón, ¿qué representa? Es un poder que persigue, que destruye. Lo vamos a ver en un momento. Cuando es una serpiente antigua, ¿qué representa? Un poder que engaña, correcto. Cuando representa el diablo, ¿qué significa diablo? Adversario. ¿Qué significa la palabra Satanás? Acusador. Así que sabemos los 4 métodos que usa Satanás para trabajar en este mundo y los nombres que tiene. A través de la Biblia usted va a encontrar esos 4 nombres constantemente. Sobre todo en la profecía va a encontrar el nombre de dragón. Así que vemos al dragón. Vamos a continuar la lectura. Dice lo siguiente: se enfureció. La palabra ahí es más que enfurecerse. La palabra ahí completa es que está lleno de ira. Cuando alguien está airado, ¿se enfurece? ¿Sí o no? Sí. Exactamente. ¿Y qué trata de hacer entonces? No conteste todavía, lo vamos a leer. Así que ahora está lleno de ¿qué? De ira, y está muy enfurecido, muy enojado. Continuemos la lectura. Dice lo siguiente: contra la mujer. ¿Qué representa la mujer en la Biblia? La iglesia. Ahora en Apocalipsis 12 encontramos la mujer que representa al pueblo de Dios. Vemos la iglesia apostólica, no tenemos tiempo en esta mañana para estudiar de ella. Vemos después la iglesia de la Reforma o de la Edad Media, y no tenemos el tiempo para estudiar de ella en esta mañana. Y ahora vemos al final otra vez hay otra mujer. Así que esa mujer representa el pueblo fiel y leal a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Está vestida ¿de qué? De la justicia de Jesús. El sol resplandece sobre ella. Vemos que da a luz un hijo varón. Es el comienzo de la iglesia cristiana cuando Jesús nace. Su muerte en la cruz, la cual compró nuestra salvación. Todo eso lo encontramos en el capítulo 12, pero no podemos estudiar todos esos detalles en esta mañana. Vemos que el dragón persigue a la iglesia de la Edad Media, como persiguió a la iglesia apostólica también, y lo vamos a ver en un momento otra vez al seguir nuestra lectura. Dice que ahora el dragón se enfureció, está lleno de ira contra la iglesia de Jesús, la iglesia que él estableció, la iglesia que surgió de la Reforma. Dice lo siguiente: y se fue a hacer paz. Ustedes lo están leyendo. Guerra. ¿Qué es lo que hace el dragón al final de la historia humana? Guerra. ¿Contra quién hace la guerra? Bueno, ustedes se me adelantaron al estudio, pero me alegra ver que ustedes conocen el versículo. Así que está enfurecido, está enojado contra la mujer, pero la guerra, vamos a ver a quién se la hace. Dice lo siguiente: contra el remanente. ¿Qué significa la palabra remanente? Es el resto. Cuando usted va a comprar tela y queda lo último, ¿cómo se le llama? El remanente, el resto de lo que queda. Vemos que ahora al final de la historia humana, Dios tiene un pueblo que tiene las mismas características que la iglesia que él estableció en los días de los apóstoles. El remanente, lo que queda, es igual en calidad y en condición que como el Señor fundó su iglesia al inicio del siglo I. Esa iglesia la vemos en la Reforma surgir otra vez. ¿Basada en qué? En la palabra de Dios, sola escritura. No basada en tradiciones, en concilios ecuménicos, no basada en lo que dice el clérigo. Esas cosas no tienen valor para el pueblo de Dios. El pueblo de Dios se basa en lo que Dios dirige en su palabra. Ese es el pueblo de Dios. Y al final de la historia humana, ese pueblo se conoce por 2 características en forma muy especial. Continuamos la lectura. Dice lo siguiente: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de ¿quién?
de Jesucristo. Ahora le hago dos preguntas. ¿Qué dos características encontramos del dragón en este versículo que acabamos de leer? ¿Está lleno de qué? De ira. Y número dos, hace guerra. Hace guerra contra el remanente. ¿Les gustaría saber ustedes cuándo comienza esa guerra? Pregunto yo, en esta mañana este pueblo se conoce porque tiene el testimonio de Jesucristo y también por la gracia de Dios guarda sus mandamientos. Entonces, ¿la guerra contra quiénes será? Contra nosotros. Ahora, si usted sabe que alguien le va a hacer la guerra y usted sabe cuándo comienza la guerra, quiénes son los enemigos, qué armas va a usar, pregunto yo, ¿tendría ventaja? Claro que sí. No tan solo tiene el conocimiento del enemigo, sino que ahora tiene la convicción del mensaje de Jesús, el cual es verdad. Y tiene al general invicto que está a su lado. ¿Qué posibilidad tiene de ganar la guerra entonces? Toda. Pero una guerra no es un lugar de disfrutar, para disfrutar. Es un lugar terrible, donde hay heridos, donde hay muertos, donde hay calamidades, donde hay angustia, donde hay dolor. Eso es lo que pronto usted y yo vamos a vivir. Todavía no hemos entrado en la guerra. Hoy día estamos viviendo la primera parte, donde el enemigo está lleno de ¿qué? De ira. Y lo vamos a ver bíblicamente. Hasta el momento la Biblia no está hablando. Pero después viene la guerra. Y usted y yo seremos parte de ellas, listos o no. ¿Deseemos formar parte de ese combate o no? Ahí estará el pueblo de Dios. ¿Cuándo comienza la guerra? Vamos a continuar estudiando en esta mañana y haciéndole preguntas a la palabra de Dios. Capítulo 13 de Apocalipsis. Capítulo 13, verso 3. Dice lo siguiente. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, y su herida de muerte fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué significa bestia en la profecía? Un poder, un gobierno, una entidad que tiene poder religioso y poder civil. Así que vemos aquí que comienza a describirse el papado. Pregunto yo, durante muchos años el papado logró que la iglesia y el Estado estuvieran unidas. Y que el Estado hiciese leyes que favoreciesen la iglesia y persiguiese a aquellos que no estaban en armonía con las enseñanzas de la iglesia. Sí. Pero dice que llegaría el momento que recibiría una herida de muerte. Es decir, se separaría la iglesia ¿de qué? Del Estado. Y ahora la iglesia continuaría sus ceremonias, sus ritos, sus seminarios, sus conventos, sus monasterios continuarían. Pero el aspecto civil o la autoridad del gobierno ahora no estaría de parte de la iglesia. Ahora había una separación de iglesia y del Estado. Pero dice el texto que llegaría el momento que esa herida sería ¿qué cosa? Sanada. Así que ahora comenzamos a entender cuándo comienza la guerra. Hoy día la iglesia no tiene poder civil para perseguir a nadie. Quien condena a un delincuente, ¿quién es? Es el Estado. Quien pone a muerte a una persona por sus crímenes, ¿quién es? El Estado. La iglesia no puede hacer nada de eso hoy día. Pero dice el texto bíblico que llegaría el momento donde esa herida, donde esa separación de iglesia y Estado se uniría. Ahora comenzamos a tener una idea. ¿Cuándo comienza la guerra? ¿En qué momento comienza la guerra? Cuando la iglesia se una con el poder civil. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver qué más nos dice. ¿Dónde y cuándo tomará lugar y quién sanará esa herida? ¿No les gustaría saber la respuesta? Capítulo 13, donde estamos estudiando en esta mañana. Capítulo 13, vamos a leer el verso 15. Dice lo siguiente. Y le fue dado que diese vida a la imagen de la bestia. Vamos a detenernos ahí. Aquí estamos hablando de una segunda bestia que surge de la tierra de la profecía. Ese segundo poder representa a los Estados Unidos de Norteamérica. O también se conoce con el nombre de protestantismo. Pero llegaría el momento en la historia donde esta nación, y lo estamos estudiando en esta mañana, sanaría o uniría otra vez la iglesia ¿con quién? Con el Estado. Y la iglesia tendría poder sobre el Estado para promulgar leyes
hacer decretos en contra de aquellos que no estén en armonía con sus creencias. Así que Estados Unidos, en la profecía, es el país que sana esa herida. ¿Dónde ustedes y yo estamos viviendo hoy día? Ustedes no entienden eso, queridos. Porque la situación más crítica del mundo tomará lugar en esta nación. Usted y yo aquí nos hemos puesto en forma voluntaria. Nadie nos puso una pistola en la mente. Usted y yo rogamos por llegar a este país. Mentimos y quién sabe cuántas cosas hicimos para llegar aquí. Y este lugar va a ser muy interesante en un futuro muy cercano. Continúo la lectura. Dice, y le fue dado vida. Pregunto, leímos un texto donde hablaba que había una muerte. Sí, lo acabamos de leer. Apocalipsis, capítulo 13, verso 13. Pero sería sanada. Ahora comienza a decirnos quién sana la herida. Continuamos la lectura. Y le fue dado que le diese vida a este sistema que estaba muerto, a la imagen de la bestia. ¿Qué significa la expresión imagen de la bestia? Significa unión de iglesia y Estado. ¿Qué es lo que le da vida al sistema papal y lo pone otra vez en mando del mundo entero? Cuando el Estado ahora esté bajo su control y el Estado refleja los intereses de la iglesia papal. Y aquí se va a sanar. Aquí se van a unir la iglesia y el Estado. Continuemos la lectura. Dice lo siguiente: para que la imagen de la bestia o la unión de iglesia y Estado hablase. ¿Cómo habla una nación? A través de las leyes que hace. ¿Qué leyes hará la nación eventualmente que va a favorecer al sistema papal y pondrá la autoridad del sistema papal como una ley o un decreto obligatorio? La ley dominicana. Ahora le hago una pregunta, ya ustedes tienen la respuesta. ¿Cuándo comienza la guerra? Con la ley dominicana. Bíblicamente estamos estudiando en esta mañana. Hoy día estamos que vemos la furia, lleno de enojo, pero todavía no hay guerra. A usted y a mí no nos persiguieron para venir a este lugar. Esta mañana la policía no nos paró y nos detuvo y nos puso en una cárcel. O nos torturaron. O usted tiene su refrigerador lleno de comida cuando usted regresa a casa. El lunes tiene un trabajo todavía. Todavía no hay guerra. ¿Hay crisis? Sí hay crisis. ¿Va en aumento la crisis? Sí va en aumento la crisis, pero todavía no hay guerra. Todavía no cuesta nada ser cristiano. Todavía es fácil ser cristiano. Pero llegará el momento donde habrá guerra. ¿Qué? ¿Comenzamos a entender lo que estamos estudiando en esta mañana? Continuamos la lectura. Dice lo siguiente: y hablase, e hiciese. Hiciese, ¿eso es un verbo? Sí. Es un verbo. ¿Qué significa verbo? Acción. ¿En qué tiempo está? Es un verbo que está en imperativo. ¿Qué significa un verbo en imperativo? Es una orden, es un mandato, es una exigencia. Llegará el momento donde esta nación exigirá, ordenará, mandará algo que tiene que ver con carácter religioso. Pero la nación, a través de sus legisladores, a través de su presidente, a través de las cortes, exigirá y hará algo. No hemos leído todavía lo que va a hacer. Continuamos la lectura. Dice lo siguiente: que todos, ¿cuánto es todos? Ustedes son inteligentes, queridos. ¿100%? Sí, que todos los que no adorasen la imagen de la bestia, es decir, no estuviesen de acuerdo con esa unión de iglesia y Estado y no siguiesen estas leyes, fuese de vacaciones. Ya no están leyendo su Biblia en esta mañana. Decreto de muerte. ¿Qué toma lugar en una guerra? Muerte. ¿Cuál es el objetivo del enemigo contra sus enemigos en una guerra? ¿Producir qué cosa? ¿Destrucción? ¿Muerte? ¿Eliminar? ¿Quitar? ¿Para tomar control sobre ellos? Ahora les hago la pregunta otra vez: ¿cuándo comienza la guerra para el pueblo de Dios? Cuando llegue la ley dominical, que viene acompañada de un decreto de muerte. ¿Cuál es la fecha para que llegue la ley dominical? ¿Les gustaría saber? Sí. Pues nadie la tiene. Nadie la tiene. Dios sí la tiene.
pero no la ha revelado. Sabemos que hay una guerra. Sabemos que nos espera muerte. Es el plan del enemigo es traer o producir nuestra destrucción. Pero Dios merece que entonces usted y yo nos preparemos. ¿Es necesario que el soldado prepare sus armas? ¿Es necesario que el soldado se prepare personalmente, individualmente? ¿Que haya una preparación mental? ¿Una preparación espiritual? Claro que sí, porque nos espera la guerra, pero no sabemos la fecha cuando llegue la guerra. Sabemos que no fue ayer. Sabemos que no es hoy tampoco. Pero no sabemos cuándo va a llegar. Pero hoy día podemos ver que el enemigo está lleno de ira. Y comienza a crear las condiciones que va a producir la guerra. Pero Jesús nos dijo algo maravilloso. Bueno, Jesús siempre que habla dice cosas maravillosas. Qué maravilloso Salvador tenemos en él. ¿Qué sería de él qué sería de nosotros sin él en nuestras vidas? En su sermón profético de Mateo, Jesús comienza a describir estos momentos y lo que vendría después. Vamos a Mateo 24. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24. El primer libro del Nuevo Testamento. Sermón profético lo encontramos en Mateo 24 de Jesús, también en Marcos capítulo 3 y también está en Lucas capítulo 21. Pero el más completo, el que tiene más detalles, es el que encontramos en Mateo 24. Dice lo siguiente. Y oiréis, versículo 6, perdón, no les dije el versículo. Mateo 24, 6, dice. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, pero aún no es qué cosa. En fin. Así que cuando escuchamos de guerras y rumores de guerra, todavía que no es. Pero estamos cerca del fin. Claro que sí. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Habrá hambres, pestilencias y terremotos en muchos lugares. ¿Okay? ¿Listos para las preguntas? Porque yo quiero que ustedes puedan entender el texto. ¿Qué 4 cosas Jesús mencionó que tomarían lugar donde el tiempo que el enemigo estaría lleno de ira, pero que todavía no era el fin, todavía no era la guerra, todavía no era el tiempo para la llegada de la ley dominical, pero prepararía el mundo para ese momento? Número 1 dice que se levantaría nación contra nación. Vamos a hacer preguntas. ¿Está esta nación dividida hoy día? ¿Dividida? Claro que sí está dividida, más que nunca. Dividida políticamente, dividida racialmente, dividida económicamente, dividida religiosamente, dividida en estatus emigratorio. Dice que la nación se levantaría contra la nación. No serían nada más guerras contra otras naciones, sino que en los países que vamos a ver nosotros, divisiones. Dice la palabra, Marcos 3, usted quiere la referencia, 23 y 24, que un reino dividido no puede permanecer. Por lo tanto, lo que usted y yo estamos presenciando hoy día en el mundo entero, lo vamos a ver, es el colapso de las naciones. ¿No en todo? ¿México está dividido? ¿Hay una guerra civil en México no declarada? Sí. Donde más de 250,000 personas han muerto desde el año 2005 con el famoso narcotráfico. ¿Está dividida la nación? ¿Qué de Centroamérica? Con los maras. Guatemala, El Salvador, Honduras. ¿Está dividida esas naciones? ¿Hay guerras internas? ¿La gente vive en temor? ¿Viven como en jaulitas en su casa? ¿A las 7 de la noche todo el mundo en casita? Sí. ¿Qué de Nicaragua? Vamos a seguir por Latinoamérica. Vamos a llegar hasta Argentina. Nicaragua es un país dividido donde hay un gobierno totalitario hoy día
y el pueblo está en contra de él, pero no puede hacer nada. ¿Dividido? Claro que sí. Continuemos. ¿Qué de Panamá? ¿Han visto últimamente algo en las noticias de Panamá? ¿Protestas? ¿Manifestaciones? ¿Huelgas? Aún Costa Rica. Se conoció por muchos años como un país tranquilo. Una ola de delincuencia se ha desarrollado increíble en esta nación. ¿Qué de Colombia? Con una nueva administración que ha llegado de carácter peligroso. ¿Qué de Venezuela? ¿Qué de Ecuador? Donde constantemente vemos que hay protestas, manifestaciones. El narcotráfico ha llegado a esa nación y lo ha dividido. ¿Qué de Brasil? Espera unas elecciones el próximo domingo y los dos continentes están en peleas. ¿Qué de Perú? Con el profesor, es el presidente allí. ¿Qué de Chile? Donde un joven inexperto dirige una nación y no sabe qué hacer. Y la nación será levantada en oposición a sus propuestas. ¿Qué de Paraguay? Aún del pequeño Uruguay. ¿Y qué de Argentina? ¿Se están cumpliendo las palabras de Jesús en Mateo 24? Que las naciones se levantarían entre ellas mismas y traerían el derrocamiento de sus sistemas. Pero también dice que había reino contra reinos. ¿Hay guerra en Ucrania hoy día? Sí. ¿Hay guerra en Armenia con Azerbaiyán hoy día? ¿Hay guerra en Serbia contra Kosovo hoy día? Pero todavía no es el tiempo del fin. Nada más el enemigo está mostrando su ira. Y esa ira va en aumento. Continuemos. ¿Qué más dice? Y habrá hambres. Noten, todas estas palabras están en plural, no singular. No es que habrá un periodo de hambre, sino que habrá hambres. ¿Qué significa cuando hay hambre? ¿Qué significa económicamente cuando hay hambre? ¿Qué ha pasado con la economía de un país que no puede darle de comer a sus habitantes? Ha colapsado la economía. Jesús dijo que llegaría un momento donde habría un colapso económico mundial y habría hambres, donde la gente no tendría suficiente alimento. Hoy día, 25% de la población mundial carece de alimentos. Hoy. Usted y yo no. Usted notamos, tenemos reservas todavía nosotros. Algunos más que otros, pero bueno. Pero llegaría el momento donde habría hambre. Le pregunto yo, aún en este país, ¿han subido el costo de los alimentos? ¿A quiénes afecta más la subida del costo de los alimentos? ¿A los ricos o a los pobres? A los pobres. Hoy día 62 millones de norteamericanos comen porque reciben estampillas de alimentos. 1 de cada 5 de los que viven en este país, estamos hablando de nuestros países que conocen la tragedia económica de años, en este país, 1 de cada 5 hoy día come porque el tío Sam les manda para comprar alimentos. Los precios son más altos. Pregunto yo, ¿aún en las tiendas hoy día a veces faltan productos? Sí. ¿Usted pasa por los pasillos y los ve medio vacíos o vacíos? Sí. Aún hoy usted ve letreritos o rótulos que dicen 1 por persona o 1 por familia, raciones. Sí. ¿Aún de papel de baño? ¿En Estados Unidos? ¿Cómo es posible? ¿O será que Jesús conocía el futuro como si fuese el presente? El próximo año veremos la carestía de alimentos. No dije la inflación nada más. Es cuando suben. Y para que usted entienda, inflación no es que el producto vale más. Inflación significa que el dinero vale menos. Es lo que significa.
No es que una manzana le vale el doble. No, la manzana vale lo mismo, pero el dinero que antes compraba la manzana es el que vale menos. Necesitan más dinero para comprar la misma manzana. Eso es inflación. Y la inflación es creada por el gobierno. Los gobiernos crean inflación. ¿Por qué? Porque es la forma fácil de pagar su deuda externa. Porque ahora imprimen mucho dinero y ahora el dinero, el valor baja y es más fácil a ellos pagar lo que deben. Así que digamos, el mes que viene, octubre, aquí ustedes van a recibir, algunos de ustedes, no todos, van a recibir un cheque del estado de California para ayudarles con la gasolina. ¿Qué es lo que están creando adredes? Inflación. Van a hacer más caras las cosas todavía. Mientras más dinero circule, menos vale el dinero. Les pongo de ejemplo. No sé si hay alguien aquí de México, pero si hubiera algún hermano. Hubo un tiempo que 3,000 pesos era igual a un dólar en México. ¿Por qué? Porque había mucha abundancia en México y mucha prosperidad. No, simplemente el gobierno mexicano comenzó a imprimir dinero sin valor. Imprimía dinero 10 noches y el dinero fue bajando el valor. Es lo que están haciendo hoy. Cada cheque de estímulo que recibimos, cada programa del gobierno que recibimos gratis, todo eso cuesta. Nada es gratis, excepto la salvación que Jesús ofrece. Y le costó a él todo. Pero gracias a Dios por esa salvación. Así que están creando una condición de crisis económicas adrede, para que aumente la clase pobre y una pequeña élite ahora gobierne el mundo en todos sentidos. Es lo que estamos presenciando hoy. Habría hambre. El próximo año vamos a comer de lo que se sembró este año. Porque usted come de lo que se sembró el año anterior. Hablando en forma general en el mundo. Van a haber menos productos en todo el mundo. Catástrofes, huelgas, manifestaciones, guerras, sequías, todo eso que crea condiciones de hambruna, donde la gente ahora no tiene ni aún lo más básico para poder vivir. Próximo año veremos aún en esta nación condiciones que tan solo pensábamos ver en nuestros países. La estaremos viviendo y nuestros propios ojos la estarán observando. Los economistas llaman al año 2023 el año infierno. El año infierno. 50% de los empleadores, estoy leyendo encuestas que salió esta semana, 50% de los empleadores dice que el próximo año tendrá al menos que despedir a uno de sus empleados. 50%. Esta semana, la Reserva Federal aumentó otra vez los intereses. Por primera vez en la historia de Estados Unidos, 3 meses seguidos, la Reserva Federal ha tenido que aumentar los intereses tratando de frenar la inflación. Hoy día los intereses en Argentina es 75% de interés. ¿Quién puede pedir dinero prestado? Nadie. El mercado de ventas y compra de casas comienza a caer. A medida que los intereses suben, bienes y raíces bajan. Hoy día, California tiene el privilegio de tener el mayor grupo de personas que no tienen casa. Le llamamos homeless, o personas que viven en las calles. El estado número 1 del país, donde hay personas que no tienen casa, porque el promedio de un alquiler o una renta, hoy día en California, de un apartamento con un cuarto, una recámara, $3,200. No muchos pueden pagar eso. No muchos pueden pagar eso. Así que estamos viendo, como Jesús dijo, colapso económico.
Si usted no tiene casa, usted no tiene comida. Porque ¿dónde van a preparar sus alimentos? Si no puede ni pagar donde vivir, hay otras cosas aún básicas que tampoco usted puede comprar. California es el estado que tiene la gasolina más cara del país, tiene las rentas más altas del país, tiene los impuestos más altos del país. Hoy día de los 50 estados, California es el número 48 en el índice económico, lo que era el estado de oro, eso se le conoció en un tiempo. Hoy día está en los más bajos de la nación. ¿Saben por qué? Porque California ha abrazado la forma de pensar que trae el fracaso. El gobernador de este estado, ¿a qué iglesia pertenece? Católico. El anterior, Jerry Brown, ¿qué iglesia pertenecía? Católico. El anterior, el fuerte, Arnold, católico. El anterior, Ray Davis, católico. El anterior, Pete Wilson, católico. Desde el año 1990, estamos hablando de 32 años, este estado ha estado gobernado por un sistema católico completamente. Y miren los resultados, lo mismo que hemos visto en nuestros países. El sistema católico es un sistema de destrucción. Lo que hizo Estados Unidos próspero fue el protestantismo. Cuando el protestantismo muere, la prosperidad muere. ¿Me explico? Sí. Cuando el protestantismo muere, la libertad muere. Quien lo hizo próspero y libre fue el concepto de sola escritura, lo que Dios dice vamos a hacer. Y Dios estableció un gobierno donde el mundo entero, antes que llegase la crisis, pudiese observar con sus propios ojos lo que un gobierno basado en principios cristianos puede alcanzar. Para que nadie estuviese con excusa, Señor, yo no sabía. Ningún político se podrá levantarse, Señor, yo no sabía. Mira. Ahí estuvo por más de 200 años un país que yo levanté para que tú siguieras esos patrones y si lo hubieras seguido, hubieras tenido los mismos resultados. Por eso nuestros países nunca van a prosperar, están bajo el control de Roma. Desde México hasta Argentina, bajo el control de Roma. Y no importa que el presidente surja, bueno o malo, regular, eso no hace ninguna diferencia. No lo pueden cambiar. La única forma que usted puede cambiar un país es cuando usted cambia la mentalidad de un país. Y lo único que puede cambiar la mente es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios obrando a través de su palabra. Ahora trae conceptos de libertad, conceptos de prosperidad, conceptos de derechos para otras personas. Y nuestros países jamás alcanzaron ni lo van a alcanzar hasta el día. Este país no fue establecido bajo los principios que fue establecido en nuestros países. Cuando nuestros países se fundaron, ¿quiénes los fundaron? Los jesuitas, pero ¿qué? Los españoles. ¿Qué religión trajeron a nuestros países? ¿Y respetaron a los indios? No. ¿Les compraron sus tierras o les quitaron sus tierras? Los maltrataron, los mataron, los avasallaron, los explotaron y después trajeron negros como esclavos también. Sí. Oh, casualidad que estamos en crisis. Este país fue fundado muy diferente. Este país era para refugiados, no para inmigrantes. Eso no lo entendemos. Inmigrantes es el que dice, bueno, aquí no estoy bien, me voy para otro lugar. No, refugiado es el que huye para salvar su vida. Está siendo perseguido. Ahora tiene que huir a otro lugar, no buscando prosperidad. Lo que está buscando es libertad. No prosperidad. A mí no me importa cómo yo viva. Lo que yo quiero es respirar, quiero estar vivo. Y cuando vienen ahora, no inmigrantes son refugiados económicos. Refugiados vienen buscando libertad y cuando llegan a ese país lo que defienden, lo que promueven es ¿qué es? La libertad. No es la economía. La economía vino como resultado de la libertad. Un país libre es un país próspero. Los inmigrantes
aún los 2 millones o más que han entrado en los últimos año y medio, son refugiados económicos. No vienen aquí, vamos a defender la constitución de este país. Vienen buscando dinero. No, la moralidad del país no les interesa. Lo que interesan es darme un lugar y darme dinero, es lo que no quiero. No son emigrantes, no son refugiados. Este país fue establecido para refugiados, no para emigrantes, para que podamos entender. ¿Qué más dijo Jesús? Pestilencias. ¿Han habido pestilencias últimamente? ¿Ustedes han escuchado el COVID-19? No sé si llegó la noticia aquí. ¿Se llegó también? No, pero... ¿Ustedes escucharon de Omicron? ¿Escucharon de la... ¿Cómo se llama? Se le diría de la viruela del mono. ¿Del mono? ¿Escucharon? ¿Son pestilencias? Es interesante porque esa viruela del mono, el 90% de los que la tienen son homosexuales. Se transmite a través de la intimidad de un hombre con un hombre o mujeres con mujeres. Habían pestilencias, todavía no hay guerra. Simplemente Satanás dando o mostrando su enojo contra la familia humana, tratando de destruirla y debilitarla para que cuando llegue la guerra, ¡pum!, pueda caer sin problema. Dice terremotos en muchos lugares. Esta semana hubo un terremoto, bueno, 2 terremotos realmente grandes. 3. El 19 de este mes. Se me hace interesante porque los 3 más grandes terremotos que ha tenido México ha sido el 19 de septiembre. 2005, 2017 y 2021. Interesante. La misma fecha y prácticamente en el mismo lugar, en el área del DF, es donde ha tomado lugar este terremoto. Cuando hablamos de terremotos, hablamos de calamidades en el mundo natural, inundaciones, sequías, volcanes, etcétera, etcétera. Sí. ¿Escuchamos hoy día algo de eso? Que nos están hablando del medio ambiente, de la agenda del cambio climático. ¿Quién está detrás de esa agenda del cambio climático? El Papa con su encíclica Laudato Si. Olviden, una encíclica es una carta que tiene autoridad. Si usted va al párrafo 237, dice que el domingo debe ser puesto a un lado para que ayude al restablecimiento del medio ambiente, para que ayude a la unidad familiar y para que ayude a la nación en su prosperidad. El mundo entero comienza a abrazar el famoso cambio climático y su agenda. El mundo entero. Esa agenda tiene 3 objetivos. Número 1, destruir las economías completamente. Que no puede haber gasolina, que no puede haber petróleo, nada de eso. Todo tiene que ser eléctrico, luz solar. Queridos, esas cosas jamás pueden proveer la energía que necesita el mundo. Jamás. Si usted le pone a cada casa un panel solar y lo pone de una punta a otra, tan solo puede prender una lucecita en la noche. No puede tener refrigerador, no puede tener lavadora, por seguro no puede tener secadora. Secadora es 220, o tiene que ser de gas. Por seguro no puede tener refrigerador. Es decir, es para empobrecer al mundo entero, bajo el nombre que tenemos que mejorar el medio ambiente. Es una agenda destructiva y de control. Lo segundo es que es una mentira. Dicen, no, los seres humanos somos los que causamos estos problemas con el CO2, dióxido de carbono. Querido, el ser humano tan solo produce del 4 al 5% del dióxido de carbono. Es más, cada vez que usted y yo expiramos, ¿qué sale de nosotros? Es dióxido de carbono. Entonces, si vamos a eliminar el dióxido de carbono, ¿qué hay que eliminar? Y la gente sigue creyendo. Le están pidiendo la muerte y la gente, ¡oh, qué buena idea! ¿Saben por qué?
Porque ellos piensan que hay muchos habitantes en el planeta Tierra. Quieren despoblar al planeta Tierra. Despoblarlo. Lo que crea el CO2 son los volcanes en su gran mayoría. No es el ser humano. Y otras condiciones climáticas. Es más, sin el CO2 no podemos vivir, porque el CO2 es lo que respiran las plantas durante el día. Si usted tiene un vivero y usted quiere que esas plantas que están en el vivero produzcan, la gente le pone, ¿saben qué? Lo que está saliendo del carro, se lo conectan con una manguera a ese greenhouse, a ese vivero. ¿Para qué? Para que tenga más CO2 y las plantas puedan crecer. Si nos quitan el CO2, no hay plantas. Si no hay plantas, no hay alimentos. Y no hay seres humanos. Es un plan para destruir la creación que Dios hizo, basado en una mentira. Y esa mentira surge en Roma. Y el mundo se la está comiendo y creyendo. El número 3 es para completamente crear dependencia del ser humano en el gobierno, donde todo tenga que venir del gobierno para nosotros, quitar nuestras libertades y nuestra independencia. Termino leyendo el verso 8, Mateo 24, 8, seguimos en la tarde. Y todo esto será a principios de... ¿Nos está doliendo lo que está pasando el día? Sí. Nada más dos dijeron que sí, los demás también todavía. No se preocupe, le va a llegar. Le va a llegar, créanlo o no. Verso 9. Entonces. ¿Leímos esa palabra antes en el lugar? ¿Dónde la leímos? Apocalipsis 12, 12, 17. Parte 2, seguimos en la tarde. Vamos a abrirles, vamos a doblar nuestras rodillas y terminamos con una oración. Oh Dios, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Esta palabra permanece para siempre. Los cielos y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Gracias porque nos adviertes, nos enseñas, nos amonestas, nos corriges. Trae ideas a nuestras vidas, enseñanzas a nuestras mentes para hacernos libres y mantenernos libres. Ayúdanos, Señor, en esta mañana no tan solo ser oidores de tu palabra, sino hacedores de tu palabra. Señor, despierta nuestras conciencias. Ayúdanos a ver el momento extremadamente solemne en el cual estamos viviendo. Son pocos los días de libertad y de aparente prosperidad que nos quedan, Señor. No para vivir para nosotros, sino en preparación para la eternidad. Señor, que esta iglesia de Anaheim se conozca como una iglesia fiel, leal. Una iglesia que prepara a un pueblo para encontrarse con su Dios. Una iglesia que tiene un compromiso completo, total e indiviso con Jesús. Donde nada ni nadie los aparte del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Bendice, Señor, a tu pueblo en esta mañana. Los que estamos aquí, pero a tu pueblo mundialmente también. Y sé con los jóvenes que han de tener la participación de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Thank you.